Entonces estamos ahí con nuestra llavecita. Recuerda que las siliconas sufren un proceso que se llama vulcanización, ¿no? La vulcanización, en realidad las siliconas de nosotros, ¿no? Es un tipo de polimerización, ¿no? Como los cauchos, ¿no? Por ejemplo, de las llantas, ¿no? Por eso se le llama ahí cuando reparan tu carro, ¿no? Vulcanizadora, ¿no? Porque así se parchan, se reparan, ¿no? Las llantitas, ¿no? Pero es un polímero igual, ¿no? Entonces el proceso es vulcanización, pero le puedes decir polimerización, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Solo que eso es específico, ¿no? Entonces mire, ya está nuestra llave, sacamos nuestra llavecita, la vamos a dejar por acá, ¿no? Entonces yo tengo varios tipos de preparaciones que yo puedo realizar, ¿no? Para hacer una restauración parcial. Recuerda, el primer paso de todo procedimiento es la eliminación de la caries, ¿no? Luego la reconstrucción y por último la preparación, ¿no? El tallado que tú vas a efectuar. Entonces nosotros tenemos preparaciones convencionales, ¿no? Como por ejemplo son las incrustaciones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos una incrustación, ¿no? Si nos acordamos, nosotros necesitaremos una fresa como esta de acá, ¿no? Que es una fresa gordita, una troncocónica gordita, para poder hacer nuestra preparación. Entonces necesitaremos una fresa como esta, ¿no? Es una troncocónica gordita que me va a servir para hacer la caja oclusal, ¿no? En este caso el istmo, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre el primer molar para que se pueda ver mejor, porque se va a ver más grande ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer una only. Bueno, en realidad vamos a hacer toda la secuencia, ¿no? Porque es una continuación, ¿no? ¿Vamos a hacer un overlay o un only? Ya vamos a hacer un overlay, pero vamos a partir desde el inlay, ¿ya? Es una secuencia, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer para hacer una incrustación convencional, una vez ya reconstruido el diente, es hacer el istmo, ¿no? O sea, la caja oclusal. Vamos a ver, estamos bien ahí. Ajusta. Ya, bueno, más o menos ahí. A ver. Ya está. Entonces, lo primero que tienes que hacer es una caja oclusal, ¿no? Hacemos una caja oclusal, ¿sí? Y más o menos esta caja oclusal debe tener una profundidad de unos 2 milímetros, ¿no? Voy a agrandar un poquito más grande ahí para que se pueda ver, una profundidad de unos 2 milímetros, ¿sí? Entonces tú puedes ir sondeando con la fresa, sondeando con tu sonda periodontal para poder medir, ¿no? Entonces más o menos debe tener entre 1.5 y a 2. Ahí se acaba la función de la fresa, ¿no? O sea, me va a generar un piso plano y unas paredes divergentes hacia oclusal, ¿no? Luego cambiaremos y utilizaremos una fresa cilíndrica, ¿no? Una cilíndrica que me va a servir para poder hacer las cajas proximales, ¿no? Entonces, o puedes utilizar también una troncocónica, pero de preferencia una cilíndrica también podría ser, ¿no? Entonces, acá vamos a romper el contacto. Entonces yo voy a entrar así, ¿no? Rompo el contacto, ¿no? Rompo el contacto, ahí. Puedo colocar una matriz de metal para no tocar el diente del costado, ¿no? Y me voy hacia abajo, ¿no? Me iré hacia abajo para generar, ¿no? Un piso gingival plano, ¿no? Yo necesito acá generar un piso gingival plano, ¿no? Y paredes divergentes hacia oclusal, hacia proximal, ¿no? Piso oclusal plano y paredes divergentes, ¿no? Entonces yo estoy generando mi caja proximal, pero obviamente al hacer esta caja proximal yo no voy a tener tanta capacidad de visión, ¿no? O para darle el acabado, ¿no? Entonces yo voy a utilizar otra fresa ahí. Entonces mira, voy a utilizar así, igual hago el mesial, rompo el reborde proximal y generaré mi caja proximal mesial, ¿no? Entonces estamos haciendo una preparación clásica de una MOD, ¿no? La mesio-ocluso distal. Entonces la idea es que tú generes, ¿no? Una configuración que le dé retención, ¿no? Entonces en las cajas proximales el piso gingival debe estar a la altura de la papila, ¿no? De la papila
gingival a vena interproximal, ¿no? Tengo que generar como un escaloncito, ¿no? Una M o D, eso me generará la retención. Pero para alisar las paredes necesitaré cambiar de fresa, porque ya la fresa, esta cilíndrica, no me serviría. Entonces yo necesitaré una fresa de fisura larga que me va a generar pues la preparación de las partes proximales, ¿no? Entonces voy a coger una fresa de fisura y primero voy a romper el contacto, porque en la preparación convencional, la restauración devuelve el punto de contacto, o sea que acá debe haber una separación entre diente y diente de aproximadamente medio milímetro. Entonces yo pasaré mi fresa de fisura, ¿no? para romper el punto de contacto con el otro diente. Igual en el otro lado pasaré mi fresa de fisura para generar una separación de aproximadamente medio milímetro, ¿no? Y luego ya pasaré mi fresita de fisura para alisar las paredes, ¿no? Para alisar las paredes y esas retenciones que se puedan generar, yo las elimino con la fresa, ¿no? Entonces pasaré por acá, ¿no? Para alisar mi pared. Si tengo alguna irregularidad, la pasaré con la fresa de fisura para poder abrirlo y de esa manera lograr ya la divergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la preparación te va a generar en la caja oclusal paredes divergentes hacia oclusal y en la caja proximal te van a generar paredes divergentes hacia proximal, ¿no? Esa sería la función, ¿no? Y con la fresa de fisura yo romperé el contacto y generaré una separación de aproximadamente medio milímetro, ¿no? Entonces ahí más o menos voy a limpiar, ¿no? Y ya tendré mi preparación ya lista, ¿no? Vamos a verlo por acá, ¿no? Ya tendré mi preparación. Ahí mira, le he dejado una muesquita, entonces tengo que sacarlo. Aquí, ¿no? Una irregularidad. Entonces tengo que eliminarlo, ¿no? Porque si no, cualquier zona retentiva hará que mi restauración no ingrese, ¿no? Entonces así generaré mi restauración de una manera correcta. Entonces te lo paso para que lo veas, ¿no? Acá también tengo una mosquita que acabo de dejar con la fresa y ya estará lista mi preparación. Otra como estaba en esta hora. Y ya estará lista mi preparación. Esa es una inlay, ¿no? Es una restauración que no abarca las cúspides, ¿no? Y que une tanto el extremo distal como el mesial. Pero también hay una inlay solo de oclusal. Y también hay una inlay que abarca dos caras, ocluso mesial, ocluso distal, ocluso vestibular o ocluso palatino. Eso ya dependerá de lo que tú quieras hacer. Generalmente, en un momento se puso muy de moda, ¿no? Había varios doctores que hacían, por ejemplo, inlays de cara oclusal. Yo no considero que eso sea tan correcto, ¿no? Pero bueno, si lo quieres hacer, ya está en ti, ¿no? Había muchos doctores que hacían así, lo hacían mucho en las clínicas, ¿no? Porque decían, no, señora, está muy grande la restauración, entonces como la resina se contrae, es mejor hacerlo indirecto. Entonces le cobraban al paciente como si fuera una incrustación. ¿Cuál fue la clase 1 más o menos? Una clase 1, o sea, solamente oclusal, una clase 1, solamente oclusal, y le tomaban impresión y lo mandaban al laboratorio y luego ellos venían y lo pegaban, ¿no? Tendría una justificación en el hecho de que el volumen del material podría generarte algún problema de desadaptación, de contracción. Pero ellos más lo hacían, y me acuerdo cuando yo trabajaba en las clínicas, ellos más lo hacían por el tema de cobrar, ¿no? Porque una restauración indirecta vale más, entonces le cobraban más al paciente, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá de ti realmente, pero en un momento se puso muy de moda hacer eso, ¿no? Entonces también en las universidades, yo me acuerdo que varios profesores enseñaban a hacer incrustaciones de una sola superficie. Yo no lo juzgo, pero bueno, o sea, tú lo puedes hacer directo, ¿no? No hay necesidad de tomar un modelo para hacer una incrustación, pero bueno. ¿Con qué fresas se ha hecho? No, hacemos con esta fresita de acá, ¿no? Primero la caja oclusal la hacemos con esta, que es una troncocónica gordita, que me va a generar la divergencia de las paredes, ¿no? Para las cajas proximales una cilíndrica, ¿no? Y para romper el punto de contacto una fisura, ¿no? Entonces hemos usado 3 fresitas y ya el resto lo puedes hacer con
para darle el acabado con una fresa de la misma, pero de grano fino, ¿no? Una roja, una amarilla podrías hacer, ¿no? Entonces, las inlay, ¿no? Las inlay tienen las inlay tienen ese efecto de reconstruir los dientes, pero solo devuelven los rebordes, no protegen de la fractura en las cúspides. Por consiguiente, en realidad no se debería usar en dientes con endodoncia, porque los dientes con endodoncia son susceptibles a la fractura, entonces necesitan una protección de cúspide, ¿correcto? Lo que nosotros necesitamos en ese caso es una onlay, ¿no? Entonces, ¿cuándo haré una onlay? Para proteger un grupo de cúspides de la fractura, ¿no? Por ejemplo, cuando está debilitado. Entonces yo tengo que medir con mi calibrador de metal o mi calibrador de cera, yo voy a pinzar la cúspide y voy a verla, el grosor, ¿no? ¿Cuánto debe medir? Si mide menos de 2 milímetros, entonces debo de abarcarla en mi preparación. Eso es lo que te dice la teoría, ¿correcto? Si yo tengo un diente con endodoncia, con una cúspide vestibular menor de 2, entonces en lugar de una inlay tengo que hacer una onlay, ¿no? Eso es lo que te dice la teoría. Entonces, recuerda, las onlays se utilizan tanto para dientes vitales como para dientes no vitales, ¿está bien? Entonces voy a utilizar la fresa cilíndrica para preparar, ¿no? Como es una continuidad de la inlay, pasas a la onlay, ¿no? Entonces, ya tengo mis cajas, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a proteger esta cúspide. Para esto voy a primero reducir. Entonces, recuerda, las cúspides tienen dos vertientes, entonces yo voy a hacer surcos en la vertiente externa, ¿no? Voy a hacer así, mira. Siguiendo la forma de la vertiente, un surco, 2 surcos, 3 surcos guía, ¿no? 3 surcos guía siguiendo la forma de la vertiente y luego los emparejo. Emparejo estos surquitos para generar la reducción de la vertiente externa, ¿no? Genero la reducción de la vertiente externa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, pero para la vertiente interna, acá. 1, 2, 3. 3 surcos guía del grosor de tu fresa. Y vamos a comenzar a emparejar, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy reduciendo el tamaño de la cúspide, pero manteniendo la forma, ¿no? La forma de las vertientes, ¿no? Entonces, mira, te lo voy a pasar para que lo veas. Yo he reducido el tamaño de la cúspide, pero manteniendo su forma, ¿no? He desgastado por acá y he desgastado por acá para generar que se mantenga la forma de las vertientes. ¿Está bien? Te lo paso. ¿Sí? Entonces estoy reduciendo, ¿no? De lo que está así, yo le he vuelto así, ¿no? Manteniendo su forma. ¿Esta preparación para qué estás realizándolo para? Only, doctor. ¿Sí? Ya hice inlay. Ya hicimos inlay. claro. Ya hice overlap. Exacto. ¿Sí? Correcto. Bien, entonces he reducido la cúspide, en este caso generalmente nosotros vamos a proteger la cúspide de trabajo, ¿no? Que es la que mayor probabilidad de fractura va a tener, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar el hombro, ¿no? Entonces el hombro lo vamos a marcar con la misma fresa que hicimos la caja oclusal, ¿sí? Entonces voy a marcar un hombro, mira. A ver, vamos a intentar. ¿Ya? Entonces yo tengo que pasar, mira, mi fresita de esta manera. Vamos a sacarlo acá y lo vamos a hacer acá, ¿ya? Para que se pueda ver el proximal. Entonces, mira, en el proximal estoy acá, ¿no? Estoy así. Este piso pulpar está más arriba que el piso gingival. Este está a nivel de la encía, ¿no? Entonces yo tengo acá mi piso gingival. Entonces yo voy a subir, yo subo, no lo hago plano, subo más o menos a la mitad del dientecito y me voy a comenzar a deslizar, para marcar un hombro a nivel... Doctora, no mueva la unidad, por favor, si no se mueve todo, ¿sí? Yo voy a deslizar acá mi fresa para poder marcar un hombro, mira, que va desde la parte mesial, más o menos a la mitad del diente, hasta llegar a la otra caja proximal. En este caso, mi caja proximal distal, ¿no? Entonces, mi piso gingival está más abajo, ahí verán, mi piso gingival está más abajo, aquí,
Yo subo y marco el hombro por la mitad del dientecito, ¿no? Yo subiré y marco acá por la mitad de mi diente, miren. Entonces, de nuevo acá, ¿no? Marco, subo, me deslizo y llegaré hasta la otra caja proximal y caigo, ¿no? Entonces, mira, así me va a quedar. Así me va a quedar. Entonces te lo paso para que... Aparte. Ahí creo que está mejor. Ya está. Ahí. Correcto. Ahí te lo paso para que lo veas. Entonces siempre la preparación inicial y distal va a ser más abajo que en la parte vestibular. Exacto, exacto. Siempre tiene que ser así, ¿no? Porque si no vas a perder retención, ¿no? Si todo lo bajas ya lo estarías tallando para corona, ¿no? Entonces, en ese caso me convendrá, ¿no? Entonces vamos a cortar acá mi llavecita para poder ver, ¿no?, cómo estamos haciendo la preparación, ¿no? Y dependiendo de esto, vemos si tenemos que retocar o desgastar un poco más, ¿no? Entonces ahí nosotros hemos marcado, aprovechando. Entonces yo voy a partir mi llave, mira, he partido la llave, la llave que acabamos de fabricar, y voy a utilizar siempre la parte posterior para poder verificar, ¿no? Para poder verificar. Entonces vamos a utilizarlo y utilizaremos una sonda periodontal, que ya la conocemos, ¿no? Ese tipo de sondas me va a servir bastante, que se llama sonda de la Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Entonces, como todas las marcas son de 1 milímetro, voy a poder verlo con más facilidad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, mira, ahí estamos haciendo nuestra preparación. Como te has dado cuenta, hay muchas paredes, muchas cajas, muchos hombros, ¿no? Eso es importante, claro, pues porque la restauración al tener poca altura tiene menos retención, entonces yo necesito generar mayor cantidad de número de paredes para generar la retención, ¿no? Entonces en ese sentido debo de generar ese tipo de configuración, porque estas restauraciones se basan en la retención mecánica, ¿no? La que nosotros habíamos hecho la anterior, que era una carilla oclusal, se basa en la retención micromecánica, ¿no? Es decir, en la unión al esmalte y al cemento, perdón, al esmalte y a la dentina. Entonces no necesito configurar cajas, pero acá sí, ¿no? Entonces todo depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Todo depende de lo que tú quieras hacer. Gracias. Todo depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces a veces me preguntan, ¿no? Me dicen, doctor, mira, pues vamos a ver, estamos ahí más o menos, ahí, tac. Vamos a colocar nuestra llavecita de silicona y vamos a poder medir, ¿no? Mira mi espacio. Entonces, a ver, mira, acá en vestibular yo tengo espacio, mira. Vamos a sacarle el premolar, los premolares para poder ver mejor, ¿ya? Lo dejamos por acá. Ahí. Entonces, mira, acá en vestibular yo tengo espacio, ¿no? ¿Cuánto necesito? Entre 1.5 a 2 milímetros. Pero acá, en esta vertiente de acá, me falta espacio. También me falta un poquito más en oclusal, entonces necesito desgastar un poquito más esta zona de acá y esta zona de oclusal para generar un poco más de espacio para que entre mi restauración. Entonces, cuando nosotros le decimos muerda al paciente, eso no sirve, ¿no? Porque no me va a ayudar a poder verificar bien mi preparación. Yo necesito generar un poquito más de espacio, pero midiendo con precisión, ¿no? Entonces me voy a preparar acá. Vamos a preparar por acá, un poquito más plano. Y voy a desgastar esta zona de acá para generar un poco más de espacio que me permita, ¿no?, que mi restauración entre con un grosor correcto. Dependiendo del material que tú vayas a utilizar, dependiendo del material, tú vas a tener diferentes grosores, ¿no? Pero más o menos en promedio será entre 1.5 a 2 milímetros lo que tú necesites de espacio, ¿no? Eso será lo más adecuado, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá, vamos a colocar nuestra llave, vamos a verificar, ahora sí ya tengo más espacio, ¿ves? Mira, entonces, ahora ya tengo más espacio, tengo que redondear nada más, pero ya ahora sí se nota, ¿no?, el espacio correcto.
Así que todo tiene que medir 2 milímetros. Sí, entre 1.5 a 2, ¿no? Si voy a hacer una incrustación de resina o de cerómero, tiene que medir aproximadamente 1.5, ¿no? Perdón, 2 milímetros, ¿no? Si es de cerámica, puede ser 1.5. Entonces, todo depende del material que tú vayas a utilizar. Pero la forma tiene que ser constante, o sea, no puede haber en un sitio mucho espacio y en el otro nada de espacio, ¿no? Porque se va a quebrar, ¿no? No tendría la rigidez necesaria para que funcione, ¿no? Y recuerda, ese tipo de configuración, ese tipo de forma te va a generar la retención. Entonces, si yo hago un tallado así, quiere decir que yo necesito cementar, no necesito cementar con un procedimiento adhesivo. O sea, si yo he hecho una incrustación de este estilo y le he hecho con circonio, por ejemplo, ¿con qué lo pego? Lo puedo pegar con ionómero de vidrio sin problema, no tendría ningún inconveniente en cementar esa incrustación con ionómero de vidrio porque mi tallado es de retención mecánica. Entonces ahí mi ionómero funcionará, correcto. Pero si yo he hecho un tallado expulsivo, o sea, mi incrustación ha quedado floja, no he hecho bien las paredes, no he hecho bien el hombro, entonces ahí sí necesito hacer un proceso adhesivo, ¿me entiendes? Entonces, sí, sería de recomendar tallar primero con una guía de silicona. Claro, eso es de todas maneras, En vez ¿no? que el paciente muerda para ver la altura, porque Exacto. uno con el boca es muy diferente de maqueta. Claro, pero en la boca no te sirve el morder. No sirve, porque no ves nada tampoco. Mira, ahí cierra la boca el paciente y por los ángulos no se ve, no puedes ver el espacio, se mete la lengua, la saliva y no estás mirando, ¿no? Entonces la mejor manera es utilizar una llave de silicona, ¿sí? De esa manera tú ya vas a poder visualizar correctamente cuánto espacio realmente tienes y cuánto realmente requieres, ¿no? O si tienes que corregir o no, porque a veces nosotros pensamos que ya hemos desgastamos y nos falta espacio, ¿no? Entonces viene la restauración y tu técnico te dice, ¿no? O viene el modelo y te dice, ¿sabe qué, doctor? Acá falta o acá está muy retentivo. ¿Y por qué? Porque no verificaste, pues solo verificaste con tu visión y la visión no te deja ver bien, ¿no? Ese es el problema de tallar, ¿no? Simplemente con el ojo. Doctor, ¿y siempre hay que usar el hilo retractor hacia vestibular? No, porque recuerda, en este caso, estos procedimientos son supragingivales. No, cuando es un tallado para circonio. Si yo voy a hacer una corona y yo me voy a pegar a la encía, sí, pues porque la fresa, el grosor de la fresa tocaría la encía y la sangraría, no me dejaría tomar impresión. Entonces mi elemento de protección será mi hilo, ¿no? Eso siempre será así. Hay instrumentos que también te retraen la encía, instrumentos metálicos, pero eso yo no te lo aconsejo porque lo que hacen es lastimar la encía. O hay algunos doctores que ponen clamps infragingivales, ¿no? Para traccionar la encía y que te permita tallar sin tocar la encía. Yo particularmente no tallo con dique, ¿no? Yo tallo sin dique, pero tengo que proteger de alguna manera. Entonces, usted suele conservar la papila prácticamente. Claro, o sea, no hay problema allí. Pero si tú tallas con dique de goma, el dique sería tu elemento de protección. Si tú le colocas un clamp, el clamp retraerá la encía. Pero todo eso es lo mismo que si tú colocases un hilo. Igualito. Es lo mismo, exacto, es el mismo objetivo, ¿no? Proteger a la encía de que no la lastimes con la fresa. ¿Está bien? Entonces mira, acá vamos a tallar ahora para una corona, ¿no? Para una corona, vamos a tallarlo acá, vamos a tallar el premolar, ¿no? Ya que está aquí al costadito, vamos a tallar para una corona. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, ¿no? Voy a utilizar una fresa un poquitito más gruesa, ¿no? Mira, vamos a utilizar una fresa un poquitito más gruesa, ahí está esta, ¿sí? Más gruesa que la que estamos usando. ¿Por qué? Porque voy a generar un tejase para una corona, tiene que ser un poquito más. Entonces voy a utilizar una fresa de 1.5. La otra era de 1 milímetro, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta que es de 1.5, un poquito más gruesita. Y vamos a comenzar. Entonces, el tallado para la corona comenzamos desde oclusal. Entonces hacemos, por ejemplo, dos muestras, ¿no? 1, 2, siempre en la vertiente interna y desgastamos acá la vertiente interna, ¿no? Así. Me muevo de mesial a distal para generar la reducción. Igualito voy a hacer por la vertiente interna de vestibular, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. No tengo ángulo acá para tocar. Espérate, ahí. 1, 2 y reduzco, ¿no? Entonces, esta reducción es donde se producen los contactos, ¿no? Recuerda los famosos puntos ABC, ¿no? ABC se producen acá en la vertiente externa de vestibular, vertiente interna de vestibular y vertiente interna de lingual. Entonces lo que me faltaría proteger sería la vertiente
externa de vestibular. Entonces acá también hago 1, 2 y desgasto, mira. Este es el desgaste oclusal. A esto le llaman biselado de la cúspide funcional, ¿no? Biselado de la cúspide funcional o de la cúspide de trabajo. Correcto. Pues ahí está mi preparación de la cara oclusal. Yo voy a verificar si lo he hecho bien con mi llave de silicona, ¿no? Porque me puedo equivocar, ¿no? Yo pienso que he desgastado, pero en realidad me faltase, ¿no? Entonces voy a cortar. Vamos a cortar acá, mira, justo en el centro, ¿no? Justo en el centro, ¿no? Voy a cortar, intento cortar más o menos en el centro, coloco acá y verifico mi espacio. Ahí está, más o menos me ha quedado, ¿eh? Ahí está. Mira, entonces ahí se ven que he desgastado las 3 vertientes, ¿no? Imagínate que esto sea mi premolar. He desgastado esta parte del lingual, la vertiente interna del lingual, he desgastado la vertiente interna de vestibular y la vertiente externa de vestibular. ¿Y la externa ¿Sí? del lingual no? La externa del lingual no, porque no hay contacto, no necesito, ahí no tengo nada que proteger, ¿no? Los contactos se producen acá, acá y acá, ¿sí? Con el antagonista. Entonces ahí necesito el mayor grosor posible, ¿sí? Ahí necesito el mayor grosor posible de material. Ahí es donde te pide 2 milímetros. Correcto, es lo que te pide el técnico, te va a pedir. No en toda la corona, solo en esa parte, ¿no? El resto no necesita ser 2 milímetros, ¿correcto? Entonces ahí hemos hecho este desgaste, ¿no? Acá, acá y acá, ¿no? En palatino será al revés, ¿no? Será vertiente interna de vestibular, vertiente interna de palatino y vertiente externa de palatino, ¿no? Así es el desgaste en el sector posterior, ¿sí? El desgaste en el sector posterior. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces ahí se ve, mira, ¿no? Yo tengo que apreciarlo, ¿no? Yo tengo que apreciarlo. ¿Correcto? Entonces siempre con una fresa gorda, ¿no? Más o menos 1.5, ya si quieres 1.8 ya, pero es una fresa tosca, ¿no? Gorda, ¿no? Entonces ya, la idea es que esa parte de oclusal la desgaste de esa manera. Vas a formar como una N media estirada, ¿no? Una N mayúscula media estirada. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces comenzamos por oclusal. Ahora vamos por vestibular, ¿no? Pero en vestibular, mira, solo tengo la mitad de la cara vestibular, que es lo que me falta, ¿no? Entonces voy a marcar mi hombro. Por acá con mi fresa, mira, mi fresa, marco mi hombro. Supragingival, ¿no? Supragingival mi hombrito. Con la punta de la fresa marco mi hombro. Supragingival, ahí. Y luego marcaré 2 surcos guía nomás, porque acá el premolar es pequeñito, ¿no? 3 surcos guía marcaría si fuera una molar, ¿no? Si fuera una molar. Por acá marcaremos solo 2 y luego los emparejaré para generar la reducción de la cara vestibular de mi dientecito, ¿no? En este caso es mi premolar, ¿no? Así me voy pasando de un extremo al otro. Me voy pasando de un extremo al otro para lograr la reducción, ¿no? Como sé que estoy bien, verifico con mi llave, ¿no? Colocaré mi llave de silicona, mira, y ahí yo puedo apreciar si tengo el espacio o no. Este desgaste de vestibular debe ser de 1.5 milímetros. Correcto, 1.5 milímetros. Entonces ya desgaste vestibular, ¿no? Ahora voy por los proximales. ¿Qué pasó primero en los proximales? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Fisura, correcto, ¿no? Para romper el contacto pasaremos fisura, ¿no? Entonces primero la fisura y luego la cilíndrica delgada, ¿no? Esa será la manera para poder abrir sin tocar los dientecitos de los costados, ¿no? Acá no tengo que pasar fisura porque acá yo ya abrí el contacto, ¿no? Por el tallado de este diente, pero acá sí necesito pasar fisura. Entonces más o menos unos 2 milímetros, 1 milímetro, perdón, antes del contacto paso mi fresa de fisura para romper ese espacio y generar esa separación, ¿no? Una vez que ya logro pasar mi fresa de fisura, ¿no? Ya logro pasar mi fresa de fisura, genero un poquito más de espacio para pasar mi cilíndrica, ¿ves? Entonces ya pasé, cambio de fresa y utilizaré mi cilíndrica delgada para marcar
mi hombro por el proximal, ¿sí? Vamos a intentar ajustar ahí y ya estamos. Entonces por acá, mira, voy sin miedo, no tengo acá nada que proteger porque ya está abierto el espacio, ¿no? Paso siempre supragingival en los proximales, no talles infra ahí, no hay necesidad. Pasaremos, ¿no?, nuestra fresita para marcar nuestro hombro. Paso por acá y ahora ya tengo espacio para poder pasar sin tocar el otro diente. Y acá recuerda, ¿no?, sobre todo en los premolares inferiores, ¿no?, es bien problemático la cara lingual. Ahorita te explico por qué, ¿no? Entonces vamos pasando nuestra fresita, ¿sí?, para marcar nuestro hombrito por el proximal, ¿no? Pasamos ahí. Listo. Ahí, entonces solo me falta el lingual, ¿no? Te lo paso para que lo veas, ¿no? Ahí ya tengo el espacio restrictivo, solo faltaría lingual, ¿no? Solo falta lingual. Entonces, ¿por qué es medio problemático los premolares, ¿no? Sobre todo el lingual, porque el premolar inferior generalmente mira hacia, la cara oclusal mira hacia el lingual, entonces tiene esta forma, así, si este es un premolar de este lado, este es el otro premolar, la cara oclusal mira así, entonces al mirar así, hace que toda esta zona de la corona pues te va a ser fácil de tallar, pero esta zona de acá te va a ser problemático. ¿Por qué? Porque no vas a poder marcar el hombro bien. Entonces tú vas a pasar y al final vas a desgastar mucho el dientecito, ¿sí? Porque está inclinado así el diente. La cara oclusal siempre está, de los inferiores es así, sobre todo en los premolares. Entonces al desgastar yo voy a tener que gastar mucho y para marcar un buen hombro en lingual me va a quedar muy poco muñón para trabajar. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cuando está muy exagerado, no se hace un hombro por lingual, haces una terminación en filo de cuchillo, ¿sí? ¿Qué es un filo de cuchillo? Agarras una fresa de bala, ¿no? Esas que tienen forma de bala, de punta de bala, no sé si has visto, y ahí simplemente pasas la fresa para generar una especie de bisel, ¿no? Para no desgastar y debilitar el muñón innecesariamente. Eso también lo puedes hacer sobre todo en los incisivos inferiores, en las partes proximales. ¿Por qué? Porque ahí en las partes proximales de los incisivos inferiores también hay una escotadura, están como que medio acintados allí, como que la raíz tiene una forma de 8 y la depresión está en los proximales. Entonces, si tú quieres marcar un hombro, te va a quedar un clavo en los incisivos, ¿no? Lo mismo te va a pasar con los premolares inferiores, sobre todo, ¿eh? No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Entonces, ahí, ¿qué se hace? Se hace un bisel, ¿no? Lo que nosotros le llamamos filo de cuchillo, pero actualmente le dicen preparación vertical, ¿no? Entonces, ¿qué es una preparación vertical? Es algo que no tiene hombro, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ahora le dicen BPTO, algo así, ¿no? Un doctor le puso unas siglas medio raras, pero eso está desde siempre, ¿no? Y le llaman vertipreps o preparaciones verticales, pero en la literatura está como filo de cuchillo. ¿Es una chamfer? No, un chamfer es con una troncocónica, ¿sí? Eso es un chamfer, ¿no? Eso es un chamfer. Una preparación de hombro es plano, ¿no? Rectito, ¿no? Un filo de cuchillo es como si fuera un bisel, ¿no? Como si fuera un bisel, como si lo hubieras biselado, nada más, no se hace más, ¿no? Entonces le llaman así, preparación vertical o filo de cuchillo, ahí lo puedes encontrar de esa manera. Entonces, en este caso yo sí puedo marcar un hombro porque obviamente esto es una maqueta, pues, ¿no? No hay problema, el paciente no se va a quejar, pues, ¿no? Pero en la boca de tu paciente vas a tener dificultad en los premolares, en la parte lingual, ¿sí? Ahí no vas a tener mucho espacio para marcar un hombro. Entonces, ahí sería lo mejor que hagas un bisel. ¿Está bien? Perfecto. Entonces me faltaría a mí solo la parte lingual para terminar mi preparación, en este caso de mi dientecito. Entonces vamos a darle ahí sin miedo al éxito, ¿no? Siempre supragingival, acá para que se vea. Yo voy a comenzar a pasarme, ¿no? Yo voy a comenzar a pasarme, mira, uniendo mi hombro, ¿no? Ya sin marcas, ¿no? Ya sin marcas, tratando de unir mi hombro por distal hacia mesial, ¿no? Pero siempre, recuerda, siempre será supragingival, ¿no? Siempre será supragingival para generar nuestra preparación correcta, ¿no? Ahora, como te digo, yo siempre utilizo fresas cilíndricas para hacer las preparaciones porque desgasto menos diente, ¿no? Hay doctores que utilizan mucho las troncocónicas
ahí sí tienes que tener mucho más cuidado, porque si inclinas la fresa troncocónica me va a generar mucha conicidad, ¿no? Y por consiguiente, obviamente, mucho más desgaste de la estructura dentaria, ¿no? Entonces tal vez no te convenga. Yo prefiero generar menos desgaste, la otra, ¿cómo está? Inclinando la fresa para darle la conicidad, y de esta manera controlo mejor. Pero como te digo, eso ya será decisión tuya, ¿no? Si tú quieres utilizar una fresa troncocónica, ya pues, pero tienes que tener, como te digo, un poquitito más de cuidado para justamente evitar desgastar mucho el dientecito, ¿no? Eso será lo único, nada más. Después el resto, la secuencia es la misma, ¿está bien? Entonces recuerda, siempre tienes que tener en tu kit también de fresas una fresa de punta de lápiz para hacer este tipo de preparaciones verticales que te van a ayudar, ¿no? Sobre todo en situaciones un poquito complicadas, ¿no? Como por ejemplo estos casos de los premolares o los casos de los incisivos, ¿no? A esto yo me refería, ¿no? Mira, vamos a sacar un incisivo, ¿no? En la parte proximal, mira, en la parte proximal, si yo intento marcar un hombro, acá generalmente, ahí se me cayó, acá generalmente tienes una depresión, ¿no? Tienes como una canaleta que hace el conducto inferior acintado, ¿no? En esta zona de acá. Entonces imagínate, voy a marcarlo ya como para que tú veas cómo se ve el dientecito inferior. Tiene una canaleta en esa zona, ¿no? Una canaleta. Igual en este lado, ¿no? Así. Y entonces eso hace que la raíz, seguramente tú has visto así igualito, ¿no? Tiene como un 8 y a veces hay hasta 2 conductos, ¿no? En los incisivos inferiores. A veces hay hasta como 2 conductos y te da una configuración de 8. Entonces, si yo quiero marcar acá un hombro, me va a ser bien complicado, pues, ¿no? Porque mira, ¿cuánto tendría que yo desgastar de diente? Voy a desgastar, ¿ya? ¿Cuánto tendría que yo desgastar de diente para poder marcar un hombro en esta zona de acá? Mira. Mira cuánto yo tendría que desgastar. Y justo, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Y justo en esta parte de acá, ¿no? Que es ya la zona crítica, ¿no? O sea, porque ya me va a quedar muy delgado mi muñoncito, y si es vital, uy, peor todavía, ¿no? Porque ya va a terminar en endodoncia, ¿no? Entonces ya mira cuánto me estoy llevando del diente y no puedo marcar el hombro, mira, ¿no? Cuánto me estoy llevando del diente, mira, y no puedo marcar el hombro todavía porque el espacio es muy pequeñito, mira, ahí voy a intentar marcar el hombro, mira. Entonces, no en todos los sitios, no en todas las piezas dentarias, mira cuánto, mira, ¿ves? Mira cuánto me he llevado del dientecito para poder marcar un hombro medio misio, ¿no? Medio monte todavía, ¿no? Mira. Cuánto me tengo que llevar, ¿no? Para yo intentar marcar un hombro acá, ¿no? Mira, ahí estoy marcando un hombro, te voy a limpiar, ¿no? Un hombro pequeño inclusive, ni siquiera muy grande, pero ya me llevé casi la mitad del diente, ¿no? Para poder marcarlo, ¿me entiendes? Entonces no me conviene eso, no me conviene, porque obviamente me va a quedar muy delgadito el diente, muy clavo, ¿no? Y vaya a tender a que se fracture, que se salga, etcétera, ¿no? Entonces no me va a convenir para nada hacer un hombro en esta zona. Entonces ahí haré un bisel, ¿sí? Y como te mencionaba, igual sucederá en las caras linguales de los premolares, ¿no? Entonces colocamos acá nuestra llavecita de silicona, verificamos a ver cómo nos ha quedado. Espérate. Sí. Ahí. Verificamos cómo nos ha quedado ahí nuestro premolar, más o menos ahí. ¿Sí? Y tenemos la otra llavecita de silicona, ¿no? Aquí. Listo. ¿Qué tendría que hacer yo ahora con mi diente? ¿Qué tendría que hacer? Ya medir, ¿no? Pero me falta todavía, ¿no? Tengo que pegarme a la encía por vestibular, ¿no? Porque el premolar se notará, este premolar no, pero si yo estoy haciendo un premolar superior, sí participa en la sonrisa, ¿no? Entonces te lo paso para que lo vayas mirando. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? Lo que habíamos hablado con el doctor. Colocaré un hilo de retracción por vestibular y me pegaré al hilo con la fresa para que se baje la línea de terminación y
puedes terminar con un hombro cerámico, si es que a tu paciente le molesta, o tal vez está preocupado por la estética, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos ahí calculando, ya tendré el espacio respectivo, ¿no? Obviamente, claro, el último paso de todo tallado, ¿cuál será? El sellado dentinario, correcto. Y ahí es todo un mundo de controversia, ¿ya? Entonces, yo les había hablado de que el sellado dentinario sirve para dos cosas: aumenta los valores de adhesión y reduce la sensibilidad. Pero hay mucha gente que dice que el sellado dentinario no es necesario. Tanto así que, en realidad puede ser cierto también, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, ustedes nunca han hecho sellado dentinario y no has tenido tanto problema, ¿no? Cuando estalló para corona, o sea, en realidad sí, alguno que otro diente te ha dolido, pero la mayoría ha funcionado, ¿no? Entonces, si haces un buen provisional, si sellas bien, si controlas bien a tu paciente, no tendrías por qué tener problemas. Correcto. El problema es cuando el paciente se desaparece o no viene, etcétera. Ahí sí tal vez sería, o tal vez esto es un apurado, ¿no? Por ejemplo, estás tallando para hacer una overlay o una onlay y no quieres hacer reprovisional porque no tienes tiempo. Entonces, ¿ahí qué haces? Ahí yo de frente sello la dentina, ¿no? Coloco mi adhesivo universal y mortecina fluida y ya no le coloco provisional, pues le coloco una barrita de gutapercha caliente y ya hasta que muera, chao, si se lo come, no se preocupe, ya saldrá, señora, no hay problema. No, pero ya no le dolerá porque no tengo que hacerle un provisional, ¿me entiendes? Pero si ya le hago un buen provisional bien sellado, bien cementado, entonces el sellado dentinario es discutible. No hay todo una verdad eterna. Lo que sí dicen algunos doctores en contra del sellado dentinario, es que la resina residual que se queda en la superficie, obviamente, porque recuerda, cuando tú lo has polimerizado, no logras polimerizar por completo la resina que has colocado, ¿no? Hay monómeros libres. Esos monómeros dicen que pueden interferir con la silicona en la toma de impresión y entonces tu nivel de detalle puede disminuir. Ojo, estoy hablando en condicional, porque hay estudios que en algunos casos sí afecta y en otros que no afecta, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, o sea, podría afectar la calidad de tu modelo el hecho de hacer sellado dentinario, sí, eso sí es cierto, pues, hay investigación al respecto. Pero yo te diría que si tú le colocas glicerina encima, lo fotocuras, le limpias con una escobita de profilaxis y con piedra pómez, pues la posibilidad de que te pase eso disminuye notablemente, así que no tendrías problemas. ¿Incluido tanto con la resina fluida como los indicadores de las clásicas? Sí, exacto. O sea, siempre colocas glicerina, fotocuras, escobilla de profilaxis con piedra pómez y limpias, sacas todo y luego lavas y secas y ya estaría listo para que tú tomes impresión. ¿No? Eso sería lo mejor, ¿no? Para que no tengas inconvenientes en la toma de impresión. Pero, como te digo, o sea, hay discusión al respecto, ¿no? Todavía no se sabe a ciencia cierta si es 100% obligatorio hacer sellado dentinario, ¿no? Eso ya será, como te digo, decisión tuya, ¿no? Entonces, tengo otra preparación que yo podría hacer, ¿no? En caso de un diente con endodoncia, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros hemos fabricado la retención, ¿no? Hemos hecho la retención paredes paralelas, hombros, ¿no? Acá también hemos hecho cajas, hombros para generar retención. Pero en un diente con endodoncia yo puedo aprovechar la retención. Entonces, mira, imagínate que este sea mi dientecito con endodoncia, ¿no? Que este sea mi dientecito con endodoncia así y le vamos a hacer un endocrown, ¿sí? Entonces tengo mi dientecito con endodoncia ahí, tengo mi dientecito así, ¿no? Imagínate que tengo todas las paredes que por X motivo le hicieron endodoncia, ¿no? Entonces yo voy a comenzar a desgastar y voy a desgastar plano, ¿no? Entonces mira, vamos a desgastar acá, vamos a hacer un dientecito con endodoncia y desgastamos plano, 1, 2, 3 y voy a desgastar plano, voy a hacer una reducción, ya no respetando la forma de las vertientes, simplemente desgastaré plano mi diente, ¿no? Plano así, ¿correcto? Desgastaré plano. Igualito voy a hacer por acá, mira. Colocaré 1, 2, 3 surcos guía planos y voy a desgastarlo completamente plano, así. ¿Cuánto debo tener de desgaste? 2 milímetros. Entonces yo voy a verificar, ¿no? Yo voy a verificar ¿con qué? Con mi llave de silicona, si realmente tengo ese espacio, ¿no? Entonces cojo mi llave,
Voy a hacer mi corte justo en el centro del diente. Vamos a cortar ahí, cortamos y colocaré. Tac, ahí. Voy a verificar, mira, me falta espacio, ¿no? Me falta espacio, vamos a colocar acá, me falta. Entonces voy a desgastar un poco más mi dientecito. Entonces vamos a desgastarlo ahí, sin miedo al éxito, ¿no? Comenzamos a desgastar para generar más espacio en mi preparación. Listo, por acá, plano, por acá, plano. Por acá plano, ahí. Y luego vuelvo a verificar con mi llave de silicona. Entonces colocaré mi llave. Vamos a ver si estamos en el espacio correcto. ¿No? En el espacio correcto, espérame. Ahí estamos, ¿no? Mira, vamos a ver. Ahí ya tengo el espacio. ¿Sí? Plano, no he hecho nada más. Lo segundo es cambiar de fresa. Voy a cambiar de fresa. Ahí siento yo. Voy a cambiar de fresa y voy a utilizar la troncocónica gordita para liberar la retención, ¿no? Como obviamente he desgastado, la profundidad de la cámara pulpar ha disminuido, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a liberar la retención y voy a dejar piso plano con esta troncocónica gordita que ya hemos trabajado para hacer incrustaciones. Y voy a dejar... Ahí otra vez esa cosa. Y voy a dejar piso plano, ¿no? A ver, ahí. Piso plano y paredes divergentes hacia oclusal, ¿no? Ahí, vamos a ver. ¿Cuánto de profundidad debe tener la retención? O sea, la cámara pulpar. Sí, 3 mínimo, ¿no? Puede ser mayor de 2. 3, 4, entre más tengas, será mejor, ¿no? También, ¿cuánto debe tener el grosor de las paredes? Igual, ¿no? Mayor de 2, ¿sí? Y ya estaría lista tu preparación. Ahí nomás se acaba, ¿no? Entonces, listo, ya está mi preparación para mi endocrown, ¿no? Para mi endocrown. Entonces te lo paso para que lo veas, ¿no? Mi preparación ahí está para el endocrown. Entonces, esas 3 preparaciones cumplirán la misma función. ¿Cuál es? Proteger las cúspides de la fractura, ¿no? Es una restauración total y estas dos son parciales, pero cumplirán la misma función, cubrir para proteger las cúspides de la fractura. La diferencia, ¿cuál es? El nivel de desgaste, ¿no? Una corona total genera entre 75 y 85% de desgaste de estructura dentaria. Una onlay desgasto aproximadamente entre 55 a 65% de estructura dentaria. Y una endocrown desgasto 35% de estructura dentaria. Pero las 3 se basan en lo mismo, en la retención mecánica. Entonces yo puedo cementar cualquiera de esas 3 preparaciones de la misma manera independientemente del material. Si yo hago un endocrown de zirconia, entonces yo pegaré con mi ionómero de vidrio y nadie lo podrá sacar mientras esté bien adaptado y mi preparación esté correcta, ¿me entiendes? Acá Sí. cuando tengo menos de milímetros de costillo, la bajada. Claro, exacto. De grosor. Ajá, De sí, grosor. de grosor. Exacto. Entonces, bajo mis cúspides y ya cuando lo hago con el técnico le van a llenar de acuerdo a la medición que bajaba, ¿no? Exacto, exactamente. Le va a dar la forma. ¿Y acá también tiene que estar menos de 2? No, esa cúspide se mantiene, ¿no? Entonces va a quedar como si fuera un biselito, ¿no? Un biselito así que termina delgadito, porque ahí no hay contacto, entonces no hay que proteger la cúspide. Recuerda que las linguales de los inferiores son guías, no hacen función. La que hace función generalmente es la vestibular, ¿no? Entonces las 3 preparaciones sirven para lo mismo. Tu corona, tu onlay o tu endocrown, tú tienes que decidir cuál quieres usar. O sea, si tú quieres realizar preparaciones de retención mecánica, tú puedes decidir cuál quieres utilizar. ¿Las 3 funcionan? Claro que sí, pero tiene un nivel de complejidad, ¿no? Yo creo que de las 3, obviamente la más fácil es el endocrown, ¿no? Es súper sencillito, en un ratito tú tallas 2 fresitas y ya está con más impresión.
La más difícil para ti va a ser la incrustación, ¿sí, no? El overlay o el onlay, porque ahí es más complicado hacer las cajitas, los hombros, eso me va a costar más. Entonces, el nivel de complejidad, pues, la más difícil son las incrustaciones, los onlay y los overlay, luego las coronas y al final el endocrown. Pero en el nivel de desgaste, pues las coronas son las que gastan más, de ahí sigue las incrustaciones, los onlay y los overlay, y al final el endocrown, ¿no? Entonces tú tienes que decidir, ¿no? Yo no digo que esté mal hacer corona, lo que sí te digo es que deberías hacer menos coronas cada vez más, eso sí sería bien, porque menos coronas. ¿Por qué? Porque desgastas mucho diente, ¿no? Eso a la larga es perjudicial para la boca de tu paciente, ¿no? Entonces tal vez limitar el uso de las coronas a cambio de coronas o a cambio de puentes, sí, pero si tienes un diente íntegro, no sería el ideal, ¿no? Si tienes un diente con endodoncia, mejor hacer un endocrown, que es más rápido para ti, son menos pruebas, económicamente es más rentable y más fácil de elaborar, ¿no? Y por último, si es un diente vital, entonces intentar hacer o una carilla oclusal o hacer una incrustación. Eso sería lo más aconsejable. ¿Pero de resina? De resina o del material que tú creas, ¿no? Yo creo que la resina es el material que te va a permitir adaptación, ¿no? Porque al desgastarse con el tiempo, permite la remodelación ósea, los cambios musculares, etc. La cerámica no permite eso. La cerámica nunca se desgasta, ¿no? Por consiguiente, no permite adaptación. Ese es un problema de la cerámica, ¿no? Es por eso que cada vez más se hace menos cerámica en caras funcionales, ¿no? Y se deja la cerámica para caras vestibulares, en donde, por ejemplo, carillas vestibulares, en donde ahí se va a lucir. Pero tienes que recordar que, por ejemplo, ¿no? La oclusión de un niño, un chico de 15 años o de 18 años, no es lo mismo que una oclusión de un paciente de 60 años, ¿no? Yo no te estoy diciendo que la oclusión de la persona de 18 años sea lo mejor, sino te estoy diciendo de que la oclusión de la persona de 60 años se ha adaptado con el paso del tiempo, ha desgastado superficies, pero al desgastar las superficies también se ha remodelado el hueso, ha habido cambios óseos, ha habido cambios musculares para adaptarse a esa función que está realizando. Por consiguiente, tienes que generar un procedimiento que logre una adaptación, y eso no lo logra la cerámica, porque la cerámica no se puede desgastar, se quiebra antes que se desgaste. Si los dientes posteriores son donde nacen las mayores caras oclusales, mi pregunta es, ¿cuál de las mejores de la resina lo ideal? Ya. Entonces, si a ti te preocupa la dureza del material, porque donde hay más contacto con el lobo alimenticio, con el tipo de cosas, porque donde engordo, claro, los posteriores son. claro, La premolar hasta la segunda molar. claro. Entonces, a muchos de nosotros nos preocupa mucho la dureza, ¿no? En el sector posterior, entonces, que no se rompa. Hay resinas específicas para la parte posterior, como por ejemplo P60 de 3M o Estelite posterior de Tokuyama, ¿no? Que son resinas altamente duras, exclusivas para el sector posterior. Inclusive muchos odontólogos utilizan esas resinas para hacer muñones, ¿no? Porque son muy duritos. Entonces, si a ti te preocupase la dureza, a mí realmente no me preocupase tanto la dureza, pero si te preocupase la dureza, tienes esas dos opciones de materiales que podrías comprar, ¿no? Estelite posterior de Tokuyama y P60 de 3M, ¿no? Como una opción más dura a tu resina normal, ¿no? Entonces, ¿por qué a usted no le preocupa la dureza? Porque a mí más me interesa los puntos de contacto estables, ¿no? Eso es lo que me interesa. Si un diente está súper duro, como una piedra, no me interesa mucho, porque en realidad, si yo logro darle estabilidad, ¿sí? Entonces toda la fuerza se va a disipar en todos los dientes, porque por consiguiente no se va a sobrecargar y no se tendría por qué romper. Se quiebran porque hay un exceso de fuerza. Eso es lo que está pasando con el material cuando se fractura. Ahora, hay materiales mucho más blandos que otros, eso sí es cierto. Por ejemplo, Z350 es una resina súper blanda, que sería lo ideal para el sector posterior. Yo no creo que sea la mejor resina para esto. Tal vez para adelante ya, pero para atrás, si te gusta 3M, ponle P60, que es siempre lo que yo le recomiendo a la otra. ¿Te gusta 3M? Ya cómprate P60. Es una resina inclusive más barata y más dura que Z350, ¿no? Pero las empresas ya no traen muchos sus materiales de posteriores.
¿no? Solo, como te digo, solo hay 2 marcas que traen, 3M y Tokuyama. Después el resto no trae esos materiales para posteriores acá al Perú. Entonces tendrías esas 2 opciones. Otra posibilidad que tienes para poder hacer una restauración resistente, se podría decir, o más resistente de lo normal, es que calientes la resina. ¿Sí? Eso podría ser, porque cuando tú calientas la resina, hay aparatos que te calientan la resina. Entonces, para aplicarlo a la boca del paciente, tú directamente la resina a 33 grados centígrados. ¿Sí? Hay estudios que demuestran que entre más caliente esté la resina, cuando tú la fotocuras, más endurece. Por consiguiente, va a tener mejores valores de resistencia. Pero tienes un problema. En cualquier marca de resina. En cualquier marca de resina. Pero tienes un problema, se vuelve más pegajosa. Más chiclosa. Eso sí es cierto. ¿Sí o no? Todo nos ha pasado, ¿no? Estás en el calor y la resina se te pegotea, ¿no? O con el aliento te sopla y ya se puso un chicle, ¿no? Y es así, eso es lo malo. Ya fácil, doctor, me pongo a hervir agua, lo pongo en la jeringa ahí, en la y usa, claro, y ahí lo calientas. Exactamente, no, ya está. Y lo que puedes hacer para que no se te pegue la espátula es utilizar un modelador o un poco de resina fluida. Nada más. Eso sería lo suficiente como para que tú puedas trabajar. Pero entonces, si a ti te preocupa mucho el tema de la dureza, yo te diría, trabaja con tu resina que estás acostumbrado siempre, pero caliéntala, ¿no? Eso va a mejorar el grado de conversión, sí, o sea, va a hacer que la resina polimerice más y se ponga más resistente. Entonces, a la larga te va a convenir, ¿no? Eso te va a convenir porque vas a obtener un mejor material, más duro, ¿sí? Entonces, muchos que hacen, ¿no? Muchos doctores lo que hacen es enfriar la resina, lo hacen todo al contrario, o sea, enfrían la resina, ¿no? ¿Qué hacen? Porque al enfriar la resina en la refrigeradora se pone más durita. Entonces, al ponerla más durita es más fácil de darle forma en la boca del paciente. Claro, eso mejora la manipulación, la disminución de la temperatura, pero te disminuye el grado de conversión, o sea, hace que la resina polimerice menos. Por consiguiente, se vuelve menos resistente. Entonces, no te convendría a la larga, ¿no? Utilizar ese tipo de resina. Una resina que podría ser muy resistente y que yo la he sentido muy resistente, pero es bastante pegajosa, es HRI de Miserium y tiene su resina para la parte posterior que se llama Biofunction, ¿no? O sea, como que biofuncional, algo así. ¿HRI? No, es de la marca Miserium, lo vende RM Dental. Esa es una resina súper dura. Otra resina que yo he sentido muy dura es Forma de Ultraden, ¿no? Forma de Ultraden es una resina dura, ¿no? Hasta para manejarla, parece que estuviera fría ya, ¿no? Es una resina piedra. Entonces podrías intentar con Forma. Si te preocupa la dureza, ¿no? Yo al momento de gastar la siento más dura de la normal, ¿no? La siento más duro de la normal. Eso te ayuda en algunas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, para hacer una carilla te cuesta, porque no estira, ¿no? No se estira. Sí, ese es otro problema. Pero al menos por el tema de la dureza me parece que está bien porque al momento de gastarla se siente durita, ¿no? Entonces tienes que buscar una resina que te sirva. Otra resina que te podría recomendar es Tetric. Tetric NSRA es una resina dura, ¿no? Justamente porque tiene bastante cantidad de relleno, es una resina bien resistente. Pero hay resinas específicas para el sector posterior, como es el P60 de 3M y Esterite posterior de Tokuyama, ¿no? Después el resto son resinas universales que te acabo de decir, Biofunction de Miserium, Forma de Ultraden, Tetric NSRA Clar. Son resinas universales, pero tienen suficiente dureza como para funcionar bien en el sector posterior. Z350 no creo que sea una resina porque es muy suave, ¿no? Muy suavecita y se va a desgastar muy rápido. Tal vez para el sector anterior sería mejor, no tanto para atrás. ¿Usted usó la resina SDI? Sí, he utilizado Luna y Aura, ¿no? Hay una resina que han lanzado que se llama Aura Bulk. Que son tipo camaleónicos, ¿no? Bueno, más o menos, pero no, o sea, SDI es una empresa que se dedica a hacer de todo, pero resinas no es su fuerte, ¿ah? O sea, está bien, ¿no? No te digo que sean malas, pero no es su fuerte, o sea, no es como por ejemplo 3M haciendo resina, ¿no? O Ivoclar haciendo resina. SDI se destaca por hacer geles de blanqueamiento. El Pola Office, por ejemplo, ese es un buen gel de blanqueamiento que es de la SDI. También hace los ionómeros de Riva,
Riva, tiene su fluorenoplata. Esa línea de preventiva de odontopediatría es buena. Es básicamente se basa en la línea de GC, ¿no? Que copia, pero de resinas no tanto, no es tan buena, ¿no? Porque son australianos, ¿no? Son australianas, sí. No es mala marca, pero tampoco es wow, ¿no? O sea, es como que miau o algo así, no llega a perrito. Es como el Angelus. Como bueno, Angelus es, yo creo que menos, ¿no? Porque Angelus es brasilero, ¿no? Ellos son australianos, ¿no? Ellos tienen más años. Hasta Angelus sacó su ribondeada a veces para poder hacer una tirita. Su fibra, Sí, ha lanzado así, acá lo están vendiendo acá. Están lanzando. Sí, su fibra como el ribón, Ajá, igualito. igualito, ¿no? Igualito. En realidad estas fibras surgen para ferulización, enfermedad periodontal, para eso surgen. ¿Y también vas en superiores? En superiores, Los sellados. no, pues tú vas a hacer en superiores. En la misma secuencia. Claro, hacemos molar, corona, incrustación y endocrán. 3 dientecitos, vamos a tallar. ¿Ya? Para anteriores no, la siguiente hacemos tallado para carillas palatinas y carillas vestibulares. Acá igualito, mira, acá yo he hecho, en esta maqueta he hecho una palatina, mira, una palatina, y hemos hecho 2 carillas vestibulares, que son lo que nos faltaría, ¿no? Porque ya tallados habíamos hecho todo ya. No hemos hecho incrustaciones, endocrown, corona anterior, corona posterior. Para poste. Ay, poste, ¿verdad? Eso nos falta, nos había olvidado. ¿De porcelana? Ya, pues ahorita hablamos si quieres de porcelana, ¿está bien? Ahorita hablamos pero sí hemos hablado de porcelana, ¿no? De resina tampoco. Materiales De resina sí hemos hecho, sí hemos hablado, claro. Solamente Sí hemos hablado un montón de resina, una clase entera. No hablen ni de clase. Sí hemos hablado de Abel. Recuerda cuando nos habló sobre Bueno, vamos a ver pausa.